Hola, yo soy Tafarel Lara, soy estudiante de maestría en la Universidad de Paris-Nanterre. Y bueno, el sentido de este video es para hablarles de uno de los cuales es posiblemente uno de mis cuentos favoritos, yo creería. Y bueno, decidí hablar del cuento y no de la antología completa, porque es una antología sumamente compleja y me parecía que no iba a poder abarcar todo o que iba evidentemente a dejar cosas muy importantes de lado. Y por ello les voy a hablar más bien de un cuento, como un poco como una invitación para que ustedes conozcan la antología. Supongo que muchos la conocen, tal vez para que la lean o la relean. Y bueno, lo primero que les quiero decir antes de hablar, digamos, bueno, hablando un poco indirectamente del cuento, es que lo conocí a través de Julio Cortázar, con este libro que son cuentos inolvidables según él, en los cuales se enumera 9. Bueno, el segundo cuento de estos 9 es el cuento sobre el cual les quiero hablar, que es Tlön Uqbar Orbis Tertius, de Jorge Luis Borges, que está en Ficciones. Y bueno, yo sentí la obligación de amar Tlön Uqbar Orbis Tertius, sentía la obligación, digamos, de ver algo profundo en él o de ver lo que Cortázar veía, porque yo decía, admiro tanto a Julio Cortázar que sus lecturas tienen que ser mis lecturas. Lo primero que les quiero decir es que la primera lectura que tuve de Tlön Uqbar Orbis Tertius, digamos, no fue la mejor, tal vez no fue la más profunda, y sobre todo me dejó un sabor de boca no tan bueno. Me pareció un cuento que me sobrepasaba y que me sigue sobrepasando. Me pareció intelectual en un punto tal vez no tan positivo. Sentía que no estaba tan bien construido, me faltó mucho. La segunda, la tercera, la cuarta lectura fue lo mismo, hasta que con más, digamos, un poco más de madurez, tal vez personal o intelectual, fui descubriendo la profundidad y llegué verdaderamente a considerar que es uno de los cuentos mejor hechos, uno de los cuentos más maravillosos, digamos, no solamente escritos en español, sino de la literatura, desde mi punto de vista. Y bueno, lo primero que hay que remarcar sería que es un cuento que requiere cierta madurez, yo creo. No me parece que sea la narración más fácil de Borges, tal vez no la más complicada. Sin embargo, digamos, para alguien que está iniciándose, tal vez sería mejor leer El Aleph o leer Funes el Memorioso que Tlón. Pero bueno, los que conocen Tlón o los que quieran adentrarse a Tlón, es seguro que van a tener, digamos, una experiencia de lectura complicada, bastante compleja, pero al mismo tiempo sumamente rica. Y bueno, pensé hablarles muy poco de la estructura, un poco, digamos, más bien de la historia y de ciertos elementos para darles una idea general y después decirles por qué me parece un cuento. Bueno, ya les dije una parte, pero seguir remarcando un poco por qué me parece increíble. Tlön Orbis que está dividido en dos partes y una postdata que podría servir como una tercera parte. Pero bueno, la historia se fundamenta en que Borges ficcionalizado y su amigo Adolfo Bioy Casares descubren por medio del onceavo tomo de la literatura, no de la literatura, de la enciclopedia británica, perdón, descubren que hay una secta secreta que ha inventado un mundo, un país, una región imaginaria y que han hecho que este mundo empiece a entrar, digamos, en el mundo real, en el mundo de nosotros, pero siempre, evidentemente, tras una tela, siempre escondido. Bueno, el país inventado es Uqbar. Después hay una ramificación inmensa en la cual pasamos del país inventado Uqbar a, digamos, una investigación que hace Borges junto con Bioy Casares y descubrimos que dentro de este país hay regiones imaginarias y dentro de las dos regiones hay una que se llama Tlón y empezamos a saber cómo era la literatura en Tlón, cómo era la filosofía, la geografía, la física y en este momento, por ejemplo, hay una inmensa gama de filósofos, escritores, editorialistas, no sé, personas, digamos, de todos los ámbitos de las ciencias y de las artes que empiezan a hacerse presentes de muchos siglos, digamos, no sé, me parece que desde el 16 hasta el 19 hay una mezcla, digamos, de nombres, hombres y mujeres, y es ahí donde muchos de los lectores nos perdemos porque no tenemos, digamos, las herramientas para decodificarlo, pero una vez que lo empezamos a decodificar, vemos, digamos, la riqueza que hay, porque los nombres que está mencionando no son aleatorios. La mayoría de ellos, de los estudiosos,
lo repito, sean científicos o estén en el mundo más bien de las artes, tenían propensiones, no sé, hacia el misticismo, hacia la metafísica, hacia, hacia no sé, la poesía dentro de un punto de vista, digamos, como más alucinativa, por decirlo de alguna manera. Lo que quiero decir es que se descubre este mundo, se descubre esta sociedad que está en secreto y se descubre que hay un proyecto para crear un planeta imaginario que es llamado el Orbis Tertius. Les hablaba de estas ramificaciones porque, por ejemplo, cuando se describe una región imaginaria del mundo inventado, que es Uqbar y la región Stlon, se nos habla, por ejemplo, de la poesía, se nos dice que no había un autor, o sea, la poesía no se concebía a partir de un autor, sino de la conglomeración de muchas voces impersonales que siempre iban a crear un poema que además era infinito. Hay otra parte, por ejemplo, les leo muy rápido para no extenderme más, pero eh, habla, por ejemplo, del sustantivo, de cómo se forman las lenguas, ¿no? Y dice que no existe la palabra luna, sino existe aéreo, claro, sobre oscuro, redondo o anaranjado tenue del cielo o cualquier otra agregación. Digamos, hay una capacidad inventiva inmensa, no solamente en la poesía o en la lingüística, sino también, por ejemplo, en la geografía. Se nos dice en algún momento que no existe, digamos, el concepto de paralelo en uno de los hemisferios de Tlón, sino que el hombre se desplaza y modifica las formas que lo circundan. Hay otra frase que también me había parecido bastante bella, digamos, hay una mezcla de ciencias con poesía, con elementos maravillosos que es increíble, y nos dicen, las cosas se duplican en Tlón, propenden a sí mismo a borrarse y a perder los detalles cuando los olvida la gente. Es clásico el ejemplo de un umbral que perduró mientras lo visitaba un mendigo y que se perdió de vista a su muerte. A veces unos pájaros, un caballo, han salvado las ruinas de un anfiteatro. Bueno, un poco como resumen a esto, me parece que les puedo leer algo que está cercano al final, que no es el final, la última frase es sumamente enigmática, pero bueno, cercano al final se nos dice que la realidad anhelaba ceder. Hace 10 años bastaba cualquier simetría con apariencia de orden, el materialismo dialéctico, el antisemitismo, el nazismo, para embelezar a los hombres. ¿Cómo no someterse a Tlón, a la minuciosa y vasta evidencia de un planeta ordenado? Inútil responder que la realidad también está ordenada. Quizá lo esté, pero de acuerdo a leyes divinas. Traduzco a leyes inhumanas, que no acabamos nunca de percibir. Tlón será un laberinto, pero es un laberinto urdido por los hombres, un laberinto destinado a que lo descifren los hombres. Bueno, para terminar, me gustaría decirles que en la literatura de Borges, desde mi punto de vista y en este cuento en particular, creo que es importante lo que se dice. Evidentemente es muy importante lo que se dice, pero me parece que una de las riquezas más grandes es lo que se sugiere, lo que no se dice y todo lo que se posibilita. Dentro de todas estas posibilidades, algo de lo que más me atrajo y de lo que me hizo amar verdaderamente a este cuento fue sentir que en esta sociedad secreta yo estaba formando parte al leer Tlön Uqbar Orbis Tertius. Era una invitación para conocer y para adentrarse a la sociedad secreta y al mismo tiempo para adentrarse a uno de los cuentos y a uno de los autores que dentro de mi punto de vista está, no sé si decir en la cima, pero digamos, dentro de mi punto de vista es uno de los autores más importantes y que hay que conocer de la literatura universal. Y espero, bueno, que este breve video los haya un poco motivado a que conozcan no solamente el primer cuento de ficciones, sino toda esta antología y después toda la obra de Borges. Muchas gracias.